Bueno, bien. Entonces estábamos hablando de la de y les decía que lo primordial para que la discontinuidad sea evitable es que el límite exista. ¿Sí? Puede que funcione o no en el punto, pero lo importante es que el límite exista y entonces después lo vamos a redefinir. Eso lo vamos a hacer después en otro ejemplo. Todas las discontinuidades y después vemos algunos ejemplos. Y luego tenemos el caso de discontinuidades no evitables que pueden ocurrir dos casos. Una es la discontinuidad de salto finito. No sé si se llega a ver los subíndices, dice que analizamos el límite tendiendo de x por derecha de la función y nos da un valor k, y cuando analizamos el límite de x que queda por izquierda de la función, nos da un valor r, que son números finitos pero son distintos. Ya les hice un gráfico, no, tampoco está muy bueno, pero ven que analizamos, tenemos una f de x, analizamos el límite teniendo a por derecha, ¿sí? El límite un valor k, y analizando por izquierda, el límite tiende a un valor L. Esta discontinuidad, que es de salto finito, porque los dos límites nos dan un número, se llama discontinuidad de salto finito y es no evitable. Esto no hay forma de redefinirlo para solucionarlo, ¿sí? Se le suele agregar a veces que es una, por ejemplo, en este caso, es una discontinuidad de salto de 3 unidades. Ven que en este caso no existe el límite, porque hablaron con Fabiana cuando vimos límites laterales, los límites laterales tienen que dar iguales para que el límite exista. ¿Sí? Si por izquierda y por derecha nos está dando distintos, límite general no existe. Claro, por las dudas acá, no existe el límite de x que tiende a de f de x, porque el límite de x que por derecha es distinto del límite de x que tiende a por izquierda. Bien. Tenemos otro caso también de discontinuidad evitable, que es la discontinuidad de salto finito. En este caso, cuando analizamos el límite de x que tiende a, puede ser por derecha o por izquierda de la función, si alguno de los límites tiende a más o a menos infinito, ya decimos que tenemos una discontinuidad de salto finito, el límite no existe y es no evitable. O sea, esta es una discontinuidad que no se puede solucionar. Un caso que deben haber visto cuando estuvieron haciendo lo de trasladar gráficos de... Esta que sería la 1 sobre, sería la 1 sobre x menos 2. Bien, ven que tenemos el límite de x que tiende a 2 de esta función. Por derecha, el límite da que tiende a infinito positivo, y analizando el límite de x que está a la izquierda, se va a menos infinito. El límite nos da menos infinito. O sea que en estos casos tampoco
no existe el límite y tampoco es evitable. ¿Sí? Estos son los casos que pueden presentar. El salto finito, el que vimos antes, y este es de salto infinito. Bueno, acá hay una clara. En caso de salto infinito en x igual a a, la función posee una asíntota vertical en ese valor, que ven que es justamente la definición de asíntota que recién Sabrina estaba recordando. Aunque al menos un límite lateral nos dé infinito menos infinito, se indica que en ese valor hay una asíntota vertical. Esos son los tipos de discontinuidades. Y acá había preparado algunos ejemplos, igual después vamos a mirar los del práctico. Verificar si las siguientes funciones son continuas y en caso de serlo, en caso de no serlo, identificar la discontinuidad. ¿Qué les parece el primer gráfico? Al menos obviamente en el intervalo que estamos viendo. ¿Qué les parece? Es continuo. Es continua. En este intervalo al menos es continua. No lo tenemos indicado más adelante, pero es continua. ¿Qué les parece la función B? Discontinua. ¿Discontinua, evitable o no evitable? No evitable. ¿Y qué más decir de lo que ¿El hablamos salto recién? finito? ¿Es discontinuo? Claro. No evitable. Des- Bien. Tenemos. Y la gráfica C. ¿También es discontinua? ¿Es evitable? La C, Sí, porque tiene el mismo el límite, el mismo valor de izquierda y de derecha. pero ah, acá esto es muy. El límite, perdón, el infinito no es un número. Ah, Si un gracias. límite les da infinito, quiere decir que no existe. ¿Sí? O sea, que aunque les dé el mismo infinito por izquierda y por derecha, es una discontinuidad no evitable. ¿De qué tipo? Infinito. Claro, Ah, claro, porque el infinito no es un... no es un número, exacto. Ah, yo me olvido que estamos grabando, pero hay una película muy conocida donde hay una escena donde una chica está en una competencia de matemática y le preguntan por la resolución de un límite que daba infinito. Y dijo que el límite que tendría infinito no existía y con eso ganó la competencia de matemática. Es muy buena la película. No sé si identifican la escena. No quiero decir No qué sé si, película es. no sé si no estaban en el kinder ellos cuando nosotros mirábamos esa película, Sofi. ¿Cómo? Ellos estaban en el jardín cuando Pero es nosotros mirábamos esa conocidísima. película. Igual No, es capaz re le prestamos famosa. atención a esa escena porque nos gusta la matemática. Sí, sí, ¿Qué sí, pero película es? es chicas plásticas. Creo que es la de esta chica colorada de Juego de Gemelas. Chicas Cuando pesadas, ¿no? Claro. la- Mean las Girls. chicas pesadas, en No, esa. no, Cuando, sí. no sé si es la misma. No Me recuerdo, parece creo que es que sí, creo que la primera la primera parte, que ella viene de África, ¿no es? Claro, la primera parte. Sí, tal cual. esa. Cuando se une a los mateatletas Sí, sí, y sí. gana Suicidio una social. competencia. Claro, gana una competencia, bueno.
dicen que la matemática no tiene nada que ver con nada, miren. Aparece hasta en las películas que nada que ver. Así que, bueno, vamos a hacer un, volviendo acá, Emil. Vamos a hacer un ejemplo, chicas, hago un ejemplo y después vemos alguno del práctico, o directamente pasamos al práctico. Para hacer, así no, ya veo. Sí, yo por las dudas había anotado uno de estos que tienen para averiguar A y B para que sea continua. Ay, linda. Cualquier cosa me anoté un par porque había uno solo. Sí, ¿Viste? Del hay 10, uno solo. como había uno solo, yo me anoté otro para que. Sí, para no quemar el que había. Exactamente. Y bueno, si no les hago uno de acá y te paso y vos haces uno de esos. ¿Ves? Sí, es verdad, hay uno solo, y si lo hacíamos ya lo perdíamos. Bueno, a ver, y vamos a analizar. Alguno de función partida. Vamos a analizar. Ven que dice en el ejercicio. A ver, arrancan en el 8 los de continuidad. Todos los gráficos a continuación responden en cada caso cuál de las siguientes afirmaciones. A ver, ¿qué les parece en el A? Dice que el límite no existe. Mirando este gráfico, límite de X que tiende a C. Existe. O sea, sería Bien. falso. ¿Qué? Sería falso, digamos. Sí, Bueno, o no hay que decir si es verdadero o falso. sí, no. Sí, creo que hay que indicar. ¿Cuál es verdadera? Sí. Este es falso. Sí. Es falso. A ver dónde lo anoto. Es Es discontinuo, existen. pero evitable. Perfecto. Pero Ya que está, lo ponemos. Existe el límite a C. y no se pone ningún tipo de salto ahí porque no hay salto, digamos. Claro. Está bien. Es discontinuo. Evitable. Bien. En el. Inevitable. Claro. Pero primero vamos a ver la definición. Dice que F en C no está definida. Veamos eso y después le agregamos lo de la discontinuidad. ¿Qué les parece? ¿Falso? Es falso. Sí, está definida. Ven que ahí tienen el puntito en negro que está bien marcado. Este es F en C. Entonces, también, este es falso. ¿Y qué querían agregar de la discontinuidad? Diciendo algo de qué discontinuidad era. Inevitable. Sí. ¿De qué tipo? Salto finito. Tal cual. Tenemos que acostumbrarnos a decir de qué tipo porque es importante eso. Y ustedes van a tener que clasificar en evitables y no evitables. Lo otro igual les sirve porque es teoría. Cuanto más sepan, mejor. De salto, sí. Sí, igual más adelante, cuando vean integrales, es que necesitan integrales en la parte de área. Ellos hay un caso que pueden usar que es la evitable y la no evitable, perdón, dentro de la no evitable, la con salto finito y la salto infinito, y ahí van a Claro, ver la diferencia y van a necesitar conocerlas para poder ver cómo analizarlo. Entonces está bueno que lo sepan desde ahora. sí, tenés razón. Tienes razón. Y la C dice que el límite X que tiende a C, esto es muy chiquito como quedó, X que tiende a C de F de X es distinto al valor de F en C. O sea que el valor del límite no coincide con el valor funcional en C. ¿Qué les parece?
verdadero. Es verdadero. ¿Sí? Vemos que el límite, podemos escribirlo acá, cuando tendemos a C por izquierda y por derecha, está tendiendo la valor funcional a un único valor, pero que no coincide con f en C. Y este es verdadero. ¿Qué tipo de discontinuidad sería esa? Es evitable. Muy bien. Es discontinua evitable. Bien. Vamos entonces a los ejemplos. Viendo, habría que, no sé, a ver cuál puede ser para que, chicas, porque no vimos lo de cómo se redefine El E, el E. Vamos a hacer el E. Bueno, en este ejercicio dice analizar la continuidad de las siguientes o funciones. por ahí el C que es más cortito que tiene un solo punto. El E Claro. tienen que analizar dos y les queda ahí Sí, es verdad. el más largo. No es que vamos a los ejercicios. Y tal cual. Sí, y volví a poner, bueno, sí. Dice analizar discontinuidades, clasificarlas y redefinir la función de ser posible. Realizar un gráfico de cada función y en los casos donde la discontinuidad sea evitable, gráfico definida. Bueno, nosotros tenemos en el C que f de x es x cuadrado menos 1. Primero que nada, ¿cuál es el límite? El dominio de la función para saber dónde vamos a analizar la discontinuidad. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales menos 1. Perfecto. Todos los reales menos el menos 1. ¿Sí? Ven que el numerador no tiene problemas, es un polinomio, podemos asignarle cualquier valor a x, y el denominador tiene que cumplir que sea distinto de 0. Por lo tanto, el menos 1 no puede estar en el dominio. Entonces ahora, vamos a ir analizando las condiciones. La primera, tendríamos que ver, ¿existe f en menos 1? Es una pregunta, ¿sí? ¿Existe la función en menos Para 1? mí que no. ¿Por qué no? Y porque no existe la función prácticamente en -1, porque te daría el denominador, te daría. Claro, no existe la función en menos 1 porque justamente lo sacamos del dominio. Así que no, no existe f en menos 1 porque el menos 1 pertenece al dominio de la función. Bien. De allá nos está indicando que vamos a tener una discontinuidad, porque ya de movida no existe la función en el punto, evitable o no evitable. Segundo, tenemos que ver si existe el límite de x que tiende a 1 Para esto tenemos que resolver el límite para poder responder. Entonces vamos a analizar de x que tiende a menos 1, de x cuadrado menos 1 sobre x más 1. Reemplazamos y vemos que arriba nos queda un 1 menos 1, o sea, tenemos un tiende a 0 sobre, y abajo también, si reemplazas 1, nos queda tiende a 0 sobre tiende a 0. Entonces acá tenemos que hacer los procedimientos que ya estuvieron haciendo en los ejercicios anteriores. ¿Qué se les ocurre para trabajar esta expresión? Descomprimir ahí el x al cuadrado menos 1, ¿cómo se dice? Sí, factorizar. ¿Con qué método?
¿Cómo se llamaba? ¿Diferencia? ¿Te acordás? Exacto. Diferencia. Pueden escribir como x menos 1 por x más 1 sobre el x más 1. Acá los productos, que es algo que hoy comenté en el foro, pero les repito que es algo que vemos mucho. Acuérdense que cuando ustedes tienen números, solamente pueden simplificar si tienen productos. O sea, no podríamos acá en esta parte, no sé, haber simplificado una X con esta X. Es importante repasar los casos de factoreo. En este caso, entonces, como ya generamos un producto en el numerador, podemos simplificar estos dos factores. El límite de X, que tiende a menos 1, de X menos 1. Y esto nos va a dar directamente reemplazar menos 1 menos 1, nos queda menos 2. ¿Sí? Entonces acá en nuestra pregunta es si existía el límite de X que tiende a 1, sí, existe el límite a 1, a menos... Espérenme, ¿le cambié la tendencia? Ah, acá tendría que haber puesto menos 1. Pensé que ya había hecho todo mal, pero olvidar X que tiende a menos 1 de f de X. Bueno, bien. Entonces, no existía la función en el punto, pero sí existe el límite. Entonces, ¿qué función, qué tipo de discontinuidad es? Cuando el límite sí existe. Evitable. Bien. Es una discontinuidad evitable. En X igual a menos 1. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo que es... Cuando nosotros redefinimos, nosotros arrancamos con una función f, a la redefinida le podemos llamar f estrella. Esta f va a ser f de x, o sea, la función f que teníamos, si x es distinto de menos 1. Y vieron que acá nosotros en el dominio de f sacamos el menos 1. Así que esta f estrellita va a ser función si x es distinto de menos 1. Y le vamos a asignar el valor del límite, que es menos 2, si x es igual a menos 1. O sea que vieron que nosotros la función en menos 1 no la teníamos definida. ¿Se acuerdan cómo lo representábamos si no estaba definida en el punto que se hacían los gráficos que les mostré? ¿Se lo dejaba vacío? Claro, teníamos un huequito. Ahora con esto, ya ese huequito queda completo y la función queda completa. Ven que dice también que hay que graficar las dos funciones. X cuadrado menos 1 sobre x más 1, esto sería la recta. Vamos a graficar la f y la f estrella. La función es menos 1. La función era x cuadrado menos 1. Acá, chicas, díganme si está viendo que voy a ver si está bien organizado. X cuadrado menos 1 sobre x más 1.
podemos decir que es igual a x menos 1 si x es distinto de menos 1. ¿Está bien escrito así? ¿Sí? Que es como el que hizo Sabri, que Sí, como sí, sí. no tomaba el 0 abajo. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ah. Bueno, lo que hice, gracias. Siempre me agarra duda de cómo escribir. Nosotros pudimos simplificar porque nosotros estábamos tendiendo a menos 1. Pero yo puedo decir que esta función es como hago la diferencia de cuadrados, x menos 1 por x más 1. Si yo aclaro que x, es distinto de menos 1, puedo hacer esta simplificación. No puedo hacerlo si no aclaro nada. Estoy quitando a la función un problema que tenía. ¿Sí? Por eso, en todos los pasos que lo simplifico, les aclaro. Si x es distinto de menos 1 no está en el dominio. Entonces, en lugar de graficar esta función, graficamos esta. No, es que o sea, tampoco son equivalentes porque Con son el dos hueco. funciones distintas. Dos funciones son equivalentes o iguales y tienen o sea, la misma fórmula y el mismo dominio. En este caso tendrían la misma fórmula, pero el dominio es distinto. Sí. Entonces no podés decir, no, porque en el chat ponen, perdón, mi comentario iba en que no dije, Era una iba a respuesta. preguntar, si podía decir, sí, Era una si se respuesta al podía chat. decir que era equivalente. Perdón, no hice la aclaración al La principio. asustaste, no. Sofía. La asusté, Yo digo, eso. estaba No te- rebobinando todo lo que había dicho antes. No, en el chat ponen que si en lugar de decir igual, decir equivalente, o sea, igual significa lo mismo, ¿sí? Y lo que les plantea Sofi, que esas dos fórmulas no son, son iguales siempre que se aclare que si no son dos fórmulas que a pesar de ser iguales, al tener dominios distintos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Claro, si lo consideran como Puso ecuaciones, Sofi, podrían que pensar que fueron- son iguales, pero cuando son funciones tienen que tener en cuenta el dominio, ¿no? Claro, tienen que tener en cuenta, claro, para decir que son iguales tienen que tener el mismo dominio. No lo tienen, Igual, porque a una le falta el menos uno y la otra no. ah, Entonces, ¿Sí? por eso es que hay que hacer sí o sí la aclaración. Bien. no, pero igual en una ecuación Estaba- tendríamos que poner que es distinto de 1 para que te perdone menos 1. Yo estaba recompenetrada con el chat como si me estaban hablando, ¿viste? Claro. Perdón. La dejaste a Sofía como pensante. Claro, Pero qué dije. Igual perdón, Sofi, yo estaba... acá en los primeros ejercicios tienen ejercicio así, Claro, tienen que analizar, x este, cubo menos 8, ¿no es que está acá? claro, No, claro, menos dice, dadas 8x. estas dos X cubo funciones, menos más 8x. claro, y ven que la Q es la misma salvo en x igual a 0. Es lo que dice Viviana, tienen distintos dominios. El dominio de esta función es menos el 0 y el dominio de G es todos los números reales. Entonces, en este caso, a ver, André, ¿qué estaba haciendo? Iba a graficar la recta x menos 1, pero vieron que teníamos un hueco, ¿sí? Entonces esta recta pasa por el menos 1, tiene ordenada el menos 1, se desplaza. Cuando x vale menos 1, tenemos un hueco. Había una error, la tendría que haber usado. Para hacer el hueco, ¿Puedo borrar una partita? o te deja No, borrar. para ¿Cómo hacer es la eso? recta, porque la iba a hacer a pulso. Ah,
Ah, bueno. Iba a ser la recta pulso, si tenía una herramienta y todo, ¿para qué arruinar? Ahí está, el huequito en -1. Y ahora la función redefinida sería esta misma, pero ya no vamos a tener, porque ya está redefinida y dice que cuando x vale -1, f estrella vale -2. Voy a hacer al lado gráfico de f estrella. Bueno, esta es f estrella, que ven que es continua, y es la f de x original con la discontinuidad evitable, ¿sí? Ven que la diferencia entre el dominio. Esta función no está definida en -1 y esta sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entendieron todo. No, profe. Impecable, profe. Muy buen manejo de gráfico. Bueno, Estoy calladita. eso fue un En serio, de verdad, muy bueno, muy prolijo. Ah, bueno. Gracias. Espero que nunca me veas dibujar en vivo y en directo porque ahí a pulso no me sale ni ahí. Bueno, ¿y querés mostrarles el ejercicio con el A y el B? Habría que Dale. cortar y volver a entrar porque quedan 4 minutos, si no se va a cortar a la mitad de la explicación. Sí, va a quedar cortada sea, La la... idea el era arranque. mostrarles un ejercicio similar al de ventas para que Sí, después a ustedes les no quede de quitarles el tarea. único que hay. Sí. Salimos Sí. y volvemos a entrar. Sí, ya que. Dale. Son 9 los